Como ya todos sabrán, este tema es bastante recurrente no solo en Guatemala, sino que también se puede ver en cualquier otro país. Como más recientes de este tipo de actos podría mencionar al expresidente Otto Pérez Molina, el cual tuvo que renunciar a su puesto como presidente de aquel entonces ya que él se encontraba dentro del caso La Línea, el cual no era más ni menos que un método para poder evadir impuestos a gran escala. Tecún Umán, según las leyendas, fue un gran guerrero y último mandatario de los quiché en Guatemala. Según los anales de los cachiqueles, suena chistoso, pero ese es su nombre, fue vencido por el conquistador español Pedro de Alvarado mientras combatía contra los españoles en los valles de Pachá. Este relato lleva más de 400 años de antigüedad en todo el país de Guatemala, pero lamentablemente no se podría afirmar ni negar en su totalidad la historia, debido a que sí existen registros del nombre de Tecún Umán en escritos antiguos. Pero debido a la mala conservación de estos, es que la historia completa del legendario guerrero queda aún en debate. Por mi parte siento que sí debe ser verdad hasta la parte donde este muere, ya que después de eso, según el relato, el quetzal obtuvo su característico pecho rojo por la sangre del guerrero, lo cual ya sería demasiada ficción para la historia. El jueves 24 de julio de 2003, las calles de la capital fueron tomadas violentamente por grupos de encapuchados dirigidos por el Frente Republicano Guatemalteco. Así comenzó el jueves negro y el viernes de luto, debido a la negativa de las autoridades de permitir la participación de Ríos Montt, personaje del cual hablaremos a futuro en el iceberg, en elecciones democráticas. La Constitución se lo prohibía, por haber promovido el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, y encima de ello proclamarse como presidente esa misma fecha. El fiambre es un plato tradicional de Guatemala que se come el 1 de noviembre. Es un tipo de ensalada fría que puede llegar a tener más de 50 ingredientes y, aunque no exista una única receta para elaborarla, sus ingredientes se pueden clasificar en 4 grupos: carnes, embutidos, verduras encurtidas y quesos. Además, lleva varios tipos de aderezo. Personalmente es uno de los platillos típicos que más disfruto cada vez que llega el Día de Muertos. En mi familia tenemos la costumbre de preparar cada uno de los ingredientes y servirlos por separado para que a la hora de comer cada quien tome su bandejita de turopor y se sirva lo que guste de este para que sea más personalizado. Yo me sirvo de todo menos las pacayas, ya que no me gustan para nada. Sus orígenes se remontan a 1898, durante el comienzo del gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Esto debido a que el mandatario en un comienzo permitió algunas formas de libertad de expresión para los guatemaltecos. Fue así que los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos decidieron hacer una huelga. El motivo era que querían presionar al gobierno para que se diera la apertura y mejorar las condiciones de las escuelas primarias. Fue así que oficialmente se llevó a cabo la huelga el viernes 1 de abril de 1898, fecha que coincidió con el Viernes de Dolores de la Cuaresma. Es por dicha razón que algunas representaciones huelgueras hacen alusión a ciertas tradiciones o costumbres religiosas. Algunas de ellas son las famosas carrozas, con varios personajes según la coyuntura del país. Así como también son una representación de las andas procesionales. ¿Por qué paras? Seguí tocando. ¿Cuál? Dale. Noche de luna entre ruinas, pues, va. A pesar de que la melodía Noche de Luna entre Ruinas ha sido escuchada por muchos guatemaltecos, son pocos los que en realidad saben la trágica historia que inspiró al compositor quetzalteco Mariano Valverde para plasmar las notas musicales. El marimbista Valverde plasmó la melodía poco después del terremoto que sucedió en Guatemala el 18 de abril de 1902 a las 20:24 horas. El sismo afectó gran parte de Quetzaltenango. La casa de Sofía Ortega, mamá del maestro Valverde, fue uno de los hogares destruidos por el terremoto.
Valverde hizo este vals en honor a su mamá, quien falleció en el terremoto conocido como de San Perfecto, debido a que el 18 de abril se conoció como Día de San Perfecto de Córdoba. Incluso, ese día había luna llena y por eso el título del vals, Noche de Luna entre Ruinas. Toda la melodía relata con mucho detalle cómo es que ocurrió el sismo desde la calma antes de la tragedia en aquella noche lluviosa, el momento del sismo, el miedo que dejó el terremoto, la réplica de este y de último el sufrimiento del autor al saber sobre el fallecimiento de su madre a causa del sismo. Soy casi que una deidad. Soy un ser omnipresente. Verá, soy un hombre tan trabajador que mis camisas ya vienen pre-remangadas y así me zampo el saco encima. Como soy un ser pandimensional, todos los bebés que yo toco automáticamente están vacunados contra la polio y la varicela. Esta es una de esas teorías fumadas que varios conspiranoicos del país han formulado y proclaman como ciertas. Álvaro Arzú fue un político y empresario guatemalteco, presidente de la República de Guatemala en el período de 1996 a 2000, y 5 veces alcalde capitalino. Durante su gestión presidencial se firmaron los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996 con la URM, que terminó con el conflicto armado interno de la República. La teoría que formulan es que este señor fingió su muerte para poder escapar del país para sepa putas hacer ahí. Varios lo quieren confirmar al decir que el féretro donde iba el cadáver del expresidente era más pequeño de lo que medía él. Otros indican que los motivos eran porque él tenía demasiadas deudas pendientes o que le había robado al municipio de Guatemala desde su puesto en la MUNI y por eso decidió escapar, pero personalmente me parece que solo están exagerando, como bien diría una persona bastante sabia. Si una persona famosa muere, medio mundo estará diciendo muchas cosas sobre esta, pero si se muere tu vecino ni un perro se enterará. Moralejas es un programa de televisión creado por los hermanos Sammy y Jimmy Morales. Se ha transmitido a través de Canal 7 de Guatemala desde el 12 de marzo del año 2000, el cual ha ganado demasiada fama en el país gracias a sus personajes, los cuales son estereotipos que podrían ser catalogados como racistas, pero que los ayudó tanto para mantenerse al aire por más de 20 años. Este programa es tan viejo como yo, y fue de tanta fama en sus comienzos, que incluso se pudieron permitir realizar varios largometrajes, los cuales debo admitir que sigo viendo hoy en día. Se debe aclarar que sin querer queriendo, ellos lograron acertar con una predicción en uno de esos filmes, ya que, en la película de Nito y Neto, un presidente de a sombrero, en el cual uno de los personajes principales, Neto específicamente, quien es interpretado por Jimmy Morales, gana las elecciones presidenciales en Guatemala, lo cual años más tarde ese hecho se haría totalmente canon debido a que Jimmy Morales se convirtió en presidente de Guatemala en 2016. XD. Aunque no sea muy sonado fuera del país, Guatemala cuenta con largometrajes creados en la región, como podría ser el caso de las películas de comedia Pura Mula, Aquí me quedo, o las diversas películas de personajes del programa Moralejas, o también las películas de otros estilos como lo pueden ser El exorcismo documentado, Ixcanul, y la película de La Llorona, la cual no es la típica película de terror de la leyenda, sino más bien trata sobre los últimos años de vida del expresidente Ríos Montt, y como es criticado por toda la población guatemalteca por sus actos durante el genocidio de la guerra interna. Todos sabemos que la Navidad trae consigo un montón de publicidad de diferentes productos correspondientes a la fecha, pero aquí en Guatemala hay ciertos anuncios que, a pesar de ser considerados viejos, aún se siguen escuchando hasta la fecha, como lo es el famoso de los productos marca B&B, o uno no tan viejo pero que igual es icónico, que es el del anuncio de la azúcar caña real. Recuerdo que de pequeño quería salir en uno de esos anuncios, pero al paso de los años me dio un poco de vergüenza. ¡Qué bonito! Qué lindo perrito, nene. ¿Ah? Qué bella tu mascota, pequeño. ¿Qué? Qué hermoso can, amiguito. ¡A este chapín le faltan Tortrix! ¡Qué chulo tu chucho, colocho! ¡Chileno, vamos! Tortrix, tu crunch chapín. ¿Qué podría decir sobre la marca de frituras de maíz más famosa de toda Guatemala?
Tortrix, quien ha estado en el pueblo guatemalteco desde 1962, es prácticamente una insignia de las chucherías, debido a su precio económico y que lo puedes encontrar en cualquier tienda cerca de tu casa. No hay ni un solo guatemalteco en todo el país que no haya probado un Tortrix en su vida, ya sea en su presentación clásica de barbacoa, como en las múltiples presentaciones que tiene con distintos sabores o mezclas de sabores en una sola bolsita. A mí me encantan los Tortrix chileros y los de chicharrón. Siéndoles sincero, yo no conocía sobre esto, pero una vez lo investigué se me vino a la mente el capítulo de Los Simpson donde Homero quiere ser parte de los magios. Para resumirles, se trata de un grupo de personas de ingresos considerablemente altos los cuales dicen estar aislados a todo gobierno y creencia debido a que ellos se rigen bajo un código de hermandad entre hombres porque sí, solo pueden ser admitidos hombres, básicamente una secta como los masones, su propia página te dice que son parte de ellos. Rigoberta Menchú es una mujer indígena la cual siempre fue recordada como una sobreviviente de la guerra interna de Guatemala, y ganadora del Premio Nobel de la Paz, el cual le dieron en reconocimiento a su lucha por la justicia social y la defensa de los derechos indígenas. El motivo por el cual está aquí en el iceberg es por su autobiografía. En este relata de forma cruda todas las desgracias que vivió antes y durante la guerra interna de Guatemala. Todos pensaban que todo lo dicho por ella en esta autobiografía era 100% verídico, pero, gracias a varias personas que se tomaron el tiempo de investigar en archivos antiguos de las épocas en la que Menchú menciona pasar por estas peripecias, y a Elizabeth Burgo, quien fue la encargada de escribir la autobiografía mientras Menchú hablaba, decidió eliminar o adornar ciertas cosas dichas por Menchú para que la historia sonara más trágica e impactante ante los lectores. Fue que la veracidad de estos relatos se vieron mermados debido a las pruebas reales de la vida de Menchú. Dando un ejemplo de estas contradicciones de parte de la autobiografía, fue la supuesta muerte de uno de sus hermanos por hambre, debido a que estos supuestamente vivían en situación de extrema pobreza, lo cual va acompañado con lo dicho de que su familia fue explotada y discriminada por unos misteriosos terratenientes. La verdad de esto es que ni su hermano falleció por hambre ni su familia fue constantemente agredida por unos misteriosos terratenientes. De esto la misma familia de Menchú ha desmentido la muerte de aquel hermano mostrándolo al público aún vivo. Volviendo a lo de los terratenientes malvados y su pobreza extrema, se encontró en varios documentos que en realidad la familia de Menchú gozaba de una buena estabilidad económica, ya que eran dueños de numerosos terrenos, los cuales fueron un punto de disputas sobre la repartición de las herencias entre la familia Tun. Y así podría seguir con una lista larga, pero no quiero tenerlos aquí solo con este tema. Posiblemente haga un video mostrando todas las pruebas sobre la falsedad de esta autobiografía. Por este tipo de mentiras y contradicciones por parte de la autobiografía y de la misma Menchú fue que intentaron quitarle el Premio Nobel de la Paz, pero el Comité del Nobel creyó oportuno no retirarle el premio. Jorge Ubico Castañeda fue un militar y político guatemalteco que se desempeñó como presidente de Guatemala entre 1931 a 1944. Este mismo también fue y es considerado como un dictador ególatra, el cual, dentro de muchas de sus cosas malas, fue el haber idolatrado a figuras bastante controversiales como lo fueron Benito Mussolini, Francisco Franco y Adolf Hitler, quien de este último recibió una carta desde Alemania el cual reconocía la forma de gobernar que tenía Ubico en el pueblo de Guatemala. Esta figura que ven aquí, actualmente se le conoce como Maximón, el cual es una deidad que es adorada en ciertos lugares en Guatemala, pero para saber sobre el culto, debemos hablar del inicio de Maximón. Maximón es la versión moderna de una deidad de la mitología maya el cual era conocido como Rilajmaam.
el gran abuelo en su idioma, considerado como guardián protector del pueblo Tz'utujil, debido a que según los relatos descritos en el Popol Vuh este era un intermediario entre el mundo terrenal y el espiritual. Algo así como lo sería el Avatar. Debido a que se le describe como a un anciano el cual siempre estaba sentado en un árbol llamado Tzattel. No se rían culeros, pero, la traducción al español sería literalmente, árbol de pito. XD. Cabe aclarar, su nombre general es el piñón espinoso de las Antillas. Volviendo al relato, debido a esto es que se encuentran muchas figuras talladas con la madera de este árbol en honor a este dios, el cual, incluso en la actualidad siempre lo encontrarás sentado con ya sea ropa bastante colorida o vestido con ropa formal. Con este segundo skin se le conoce como San Simón, pero en teoría sigue siendo el mismo Maximón, hasta los nombres se parecen. También es conocido que este tiene un gran repertorio de habilidades siendo el principal poder, la curación. Sin embargo, también tiene otras facultades como atraer el amor de las personas, proteger contra el peligro, tener éxito en los negocios, entre otras. Para que esto se pueda llevar a cabo, debes de darle una ofrenda ya sea tabaco, licor, comida, etc. Este fue un hecho que ocurrió durante las épocas de la guerra interna de Guatemala, exactamente el jueves 31 de enero de 1980, en el cual un grupo de guerrilleros se hicieron del control de la embajada con armas de fuego, tomando la vida de uno de los rehenes que tenían. Cabe mencionar que dentro de ese grupo de guerrilleros se encontraba el padre de Rigoberta Menchú. Cuando la policía de Guatemala ingresó a la embajada, ocurrieron sucesos los cuales se describen como confusos, teniendo varias teorías que se hicieron saber sobre el incendio en la embajada española donde aproximadamente 37 personas perdieron la vida dentro de ese lugar y 2 más tiempo después en el hospital. Un hecho bastante trágico el cual no es el único que se vivió durante esos años de conflicto dentro del país. Otra vez tenemos al señor chistoso, Jorge Vico, con una de sus ideas para poder acabar con los presos políticos, o que se consideraban como amenaza para su gobierno, el cual consistía en dejarlos en libertad antes de cumplir su condena, pero, cuando estos ya eran supuestamente libres, les disparaban en la espalda para así excusarse del hecho totalmente ilegal con que el preso intentaba escapar de prisión. Bastante estúpido, pero le resultó por varios años. Me recuerda al capítulo de Prison School donde a uno de los chicos que estaban encerrados lo dejaron salir con la condición de que no se pasara de cierta hora establecida, pero las mismas carceleras le tendieron una trampa para que éste pudiese fallar y así expulsarlo de la escuela. Este es un libro escrito por la doctora Ivonne Recinos Aquino. No confundir con el libro La Patria del Criollo escrita por Severo Martínez Peláez, ya que, ambos se basan en el mismo libro llamado Recordación Florida. Este libro fue escrito por Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, quien fue un criollo el cual fue uno de los primeros en documentar todo lo relacionado a la colonización con bastante detalle, y es de ahí que partimos para hablar del libro de la doctora Ivonne. Ella, a diferencia de Severo Martínez, quiso investigar el porqué de las condiciones conflictivamente mestiza en la que nació y creció, criticando tanto el pensamiento del criollo de aquellas épocas sobre los esclavos indígenas del territorio americano como del africano que traían hacia aquí, aunque abarca más el hecho económico que en el libro Recordación Florida, dando así una conclusión sobre el cómo estas personas se creían superiores ante los indígenas tomando sus tierras, queriéndolos esclavizar a pesar de que la corona española les había dicho que abolieran la esclavitud, el no querer compartir el territorio con los nuevos españoles, que venían con nuevas ideas con respecto al aprovechamiento de los recursos, etc. Siendo sincero, no he leído ninguno de los libros aquí presentados, pero me he fumado vídeos de 1 hora completa de cada libro los cuales resumen lo más que pueden el contenido de estos, los cuales me parecen interesantes de conocer debido a que muchos aspectos de lo que en aquellas épocas se consideraba normal, hoy en día es completamente funable, desde el simple hecho de referirse de forma despectiva a un indígena como indio, lo cual sería un equivalente a referirse a una persona afroamericana con la N-word. ¿Qué me dirían si yo les contara que en Guatemala trataron de hacer un anime tomando al personaje más reconocible del país? Sé que suena loco, pero esto fue una realidad. Camperonix es un trío de defensores del planeta, conformado por Supercam el Pollito, cuyo deseo es regenerar la naturaleza, Aquanixer, que defiende ríos, lagos y mares, y Flotania, que es amante del cuidado de los animales y de las plantas.
Los tres luchan por vencer a Desper, un siniestro personaje que se encarga de contaminar el agua, de talar árboles, de destruir la fauna y de ensuciar todo lo que se le pone enfrente. 2002 fue el año en el que este intento de animación educativa vio la luz. Los personajes parecen ser una mezcla entre Evangelion y Mega Man X. Afortunadamente esta serie no tuvo una buena aceptación tras su primera emisión en un canal nacional, debido a sus diseños poco atractivos, sus 2 frames por segundo, su trama aunque buscaba agradar a los niños se hacía demasiado estúpida, fueron los causantes del por qué esta serie trata de ser olvidada incluso por la misma Campero hoy en día, el cual se creía perdido. Se puede ver a leguas que este solo fue un intento de convencer a los más pequeños de ir al pollo campero solo para tener el juguete que salía en el capítulo. Al Buen Chapín fue una página en la cual se subían videos de doblajes los cuales tenían una gran cantidad de modismos de Guatemala en tono grosero y gracioso, el cual comenzó gracias a Ronald McKay y su mejor amigo Fernando Cordón. Según cuenta McKay, la idea le surgió debido a que él cuando se juntaba a ver películas con sus cuates, ellos se ponían a hablar tratando de imitar las voces de los personajes en pantalla. Sumado a esto también cuenta que se basó en un tipo de vídeos españoles por la época de 2006 cuando YouTube apenas estaba comenzando. Podemos decir que en alcance de este tipo de doblajes a nivel mundial el canal por excelencia de doblajes parodia fue el del Bananero, pero Al Buen Chapín también tuvo cierta fama dentro de Guatemala y a alguno que otro país con videos, como lo fueron el de las Tortugas Chintas, La Caja del Misterio, los del Spider-Man, etc. Sinceramente yo he visto la mayoría de vídeos de Al Buen Chapín, los cuales incluso hoy en día sigo viendo y riéndome como si se tratase de la primera vez que los veo. Puedo decir que estos doblajes influyeron al humor que actualmente tengo y le agradezco a Ronald McKay por haberme hecho pasar muy buenos ratos desde que estaba en primaria. Este era un sujeto, el cual, durante el tiempo en el que estuvo en YouTube tuvo varios nombres, pero Balrog sería su último nombre registrado. Este creador de contenido se dedicaba a más que todo a la creación de meme animations, las cuales son animaciones que van ligadas al ritmo de canciones. Este al parecer estuvo involucrado en varias polémicas, las cuales solo terminaban en un cambio de nombre hasta el punto en el que usaba a alguna chica para que ésta le hiciera la voz a su avatar. Saludo a las siguientes personas: a Rocky Power TM, a Marina XD 428, a Ayum C y... Muchos sabrán, gracias a un video de la época en la que sucedió todo esto, qué fue lo que ocurrió, pero, para los que no, déjenme contarles que este individuo contactaba con chicas menores de edad con la supuesta intención de que le mandaran fotos para que él pudiera hacer un dibujo basándose en las poses que ellas realizaban, pero, tiempo después todo esto se hizo público gracias a una de las seguidoras de Balrog, la cual hacía cosplays de los personajes principales de su canal. La chica, que llamaremos Pichi, publicaba aquellos cosplays los cuales se le hicieron llegar a Balrog diciendo que quien se estaba disfrazando de sus personajes era un supuesto chico, así que Balrog decidió contactar directamente con Pichi pidiéndole veracidad de su género, haciendo que ella le mandara nudes. Pichi, resaltando que durante todo esto ella tenía 14 y Balrog 19, aceptó pensando en que así podría complacer a su ídolo. Así pasó el tiempo con este degenerado, pidiéndole que hiciera cosas más subidas de tono, que él mismo dibujaba para luego distribuir las mismas fotos en sitios ilegales, hasta que Pichi decidió hacer público todo lo que Balrog, siendo mayor que ella, la obligaba a hacer, aportando capturas de pantalla y fotos donde Balrog salía mostrando sus miserias. Este esperpento de ser humano fue detenido el 11 de abril de 2019, pero este salió pagando la fianza que le habían impuesto a los días siguientes. Actualmente no se conoce el paradero de este tipo en la red. Esta fue una película estrenada en el año de 2012 y filmada en una casa en la zona 10 de la capital de Guatemala. Es la típica película de categoría documental falso, al estilo de la película Actividad Paranormal.
Lo interesante de esto es que en la casa donde se filmó la película, durante el rodaje de esta, cuenta toda la producción que pasaban sucesos fuera de lo normal, puertas y ventanas se movían solas sin siquiera haber viento fuerte, sombras en rincones de las habitaciones, voces que susurraban cosas en momentos de silencio, entre otras cosas que se contaban del lugar. Esta antes de ser utilizada para la película era solo una casa abandonada, la cual se creía que era de la propiedad de una familia acomodada, pero nadie sabe el motivo exacto por el cual la dejaron sin ningún rastro de sus dueños. Como es habitual en este tipo de casos, muchas teorías y rumores acompañaron la búsqueda de saber qué había pasado con la familia que habitaba en esta casa, como por ejemplo, que los dueños de esta estaban siendo perseguidos por algún tipo de organización, o la más común de todas es la que dicta que la familia había llegado a tener todo ese dinero con el que se les veía debido a algún pacto con un ente espectral o con el mismo diablo, y que una vez les llegó la hora de pagar lo que habían pedido estos, decidieron escapar de la casa, y por esto es que se debe tanta actividad paranormal registrada en esta casa. Monsanto fue una empresa que se dedicaba al estudio sobre la conservación y modificación de semillas, como también de la creación de herbicidas. Esta empresa estaba ligada a varias controversias, siendo una de estas la amenaza de la ley, que proponía que cada semilla en Guatemala fuese llevada para ser investigada y conservada, para así modificarla para que tenga mejores resultados a la hora de plantarla. El problema en esto es que pretendían hacer que cada semilla se pudiera registrar como si de derechos de autor se tratase, haciendo que cualquier persona privatizara el uso de cierto tipo de semilla con la excusa de que se trataba de alguna modificación o variación de la semilla original, llevando a pagarle alguna suma de dinero para su uso. Eso hubiese sido un problema gigantesco, ya que la producción y cultivo del país se verían mermadas por el tener que andar pagando los derechos de uso a cualquier persona que se le ocurra decir, por ejemplo, que la semilla de tomate es de su propiedad, debido a que fue el primero en registrarla. Afortunadamente esta ley no fue aprobada y tiempo después la compañía Monsanto terminaría cerrando debido a que fue condenado a pagar $81 millones por efectos cancerígenos del herbicida Roundup. El 6 de julio de 2011, Cristina Sicabiza desaparece de su vivienda, ubicada en el condominio Los Manantiales, en el kilómetro 19.3 en San José Pinula. Un día antes, ella y su esposo, Roberto Barreda, celebraron el cumpleaños de su hijo Robertito. Quienes asistieron a la fiesta afirmaron no encontrar ningún comportamiento extraño en la pareja y que, en apariencia, denotaban una actitud amorosa y feliz. Ese día fue la última vez que familiares y amigos vieron a Cristina. Es así como se relata la historia de este caso, el cual lleva hasta la fecha de subida de este video 12 años sin ser resuelto. Ese día Roberto Barreda llamó a la policía debido a que supuestamente habían secuestrado a su esposa. Luego Roberto intentó escapar del país junto a sus hijos. Pero tiempo después, en 2013, fue detenido ya que era uno de los principales sospechosos de la desaparición de Cristina. Cuando los policías llegaron a la vivienda, encontraron manchas de sangre de ambos cónyuges en la escena del crimen. Intentaron interrogar a la señora de la limpieza de la casa, pero esta se negaba a dar testimonios sobre lo ocurrido, así que fue arrestada y tomada como cómplice, pero no fue hasta que la habían encerrado que decidió hablar diciendo que Roberto había matado a su esposa. Tras la captura de Roberto, se declararía inocente alegando que su esposa aún estaba viva y que sin cuerpo no hay pruebas en su contra. Este caso indignó a todo el país, alegando que esto se trataba de un caso de abuso doméstico. Aún hoy en día se sigue buscando el cuerpo de Cristina, pero no hay rastro de ella todavía. Por el momento todas las pruebas arrojan a que su esposo Roberto fue quien la mató y escondió su cuerpo, pero sin poder encontrar el cadáver no se puede dictar una sentencia ante esta persona, la cual mantiene que no es culpable. Este fue un video que dio mucho de qué hablar en la época que salió a la luz, ya que en Rodrigo Rosenberg dice lo siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano y lamentablemente si usted está en este momento oyendo y viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón con la ayuda de don Gustavo Lejos y del señor Gregorio Valdés. La razón de por qué estoy muerto al momento que ustedes verán este mensaje es única y exclusivamente porque hasta el último momento fui abogado del señor Khalil Musa y de su hija Marjorie Musa.
a los cuales fueron cobardemente asesinados por el señor presidente Álvaro Colón, con el consentimiento pleno de su esposa Sandra de Colón y con la ayuda de Gregorio Valdés y Gustavo Alejos. La historia al final es una historia como la que hemos vivido demasiado en Guatemala. Es la misma historia que hemos estado oyendo y repitiendo en los últimos años. Así es como acusa al presidente de aquel tiempo Álvaro Colón de su muerte, debido a que Rosenberg fue el abogado de Khalil Musa y su hija, los cuales habían sido asesinados por un grupo de sicarios. Rosenberg afirma tener documentos los cuales incriminan al expresidente Colón sobre el asesinato de su cliente, debido a que este al parecer tenía roces con Colón y lo querían muerto junto a su abogado, Rodrigo Rosenberg, a pocas cuadras de su casa, en la zona 14, a eso de las 9:30 de la mañana, y en un carril auxiliar de la Avenida de las Américas, a un costado del monumento al Papa Juan Pablo II, fue atacado por hombres que lo seguían en vehículos. Uno de estos le dio un balazo en el rostro y 2 en el cuerpo. A pesar de lo controversial expuesto en el video de Rosenberg, el expresidente y los demás mencionados salieron indemnes de tales acusaciones. La minería San Rafael se trata de una filial, o sea, una empresa que es controlada por otra, la cual es Newmont. Este punto trata sobre los estragos que han dejado los actos tomados por esta minería, los cuales han sido el mermar y contaminar gravemente el agua de algunos sectores y pueblos cercanos de sus obras. Otros han sido la destrucción de las viviendas de los habitantes de aquellos sectores debido a los temblores que provocan las maquinarias de extracción de minerales. Podría mencionar también la explotación laboral que sufren todas aquellas personas las cuales trabajan en puestos bajos al hacerlos trabajar por jornadas altas por una mísera paga. De esto y mucho más podría hablar sobre esta empresa y su subsidiaria Newmont, debido a que, como muchas empresas multimillonarias, esconden sus actos poco favorables para el público, pero pensaré en hacerle un video aparte como con lo de Rigoberta Menchú. Las 2 R's es un lugar ubicado en La Libertad, municipio de Petén, en el cual ocurrió una de las tantas atrocidades que sucedieron durante la guerra interna de Guatemala. 1982 fue el año donde este trágico hecho sucedió. Durante esas épocas estaba vigente la doctrina de seguridad nacional, que no era ni más ni menos que hacer que el ejército de Guatemala se involucrara de manera más activa sobre los actos dentro del país y no tanto en las fronteras. Esto, sumado al golpe de estado que hizo el viejo loco del Efraín Ríos Montt para tomar el poder, desencadenó la tragedia durante esas épocas de guerra. Fueron desplegados varios soldados especiales llamados caiviles dentro de las 2 R's, los cuales fueron los partícipes de la masacre. Sacaron a todas las personas de sus viviendas, separándolas en 2 grupos, siendo estos los grupos de los hombres mayores de edad, y por el otro a las mujeres y niños de todo el lugar. A los hombres los llevaron a la escuela del parcelamiento y al segundo a una iglesia evangélica. En esos lugares cada grupo sufrió de los múltiples golpes que los caiviles les proporcionaban a las personas, pero el segundo grupo fue el que la pasó peor. No quisiera dar muchos detalles sobre lo que les ocurrió debido a que tendría problemas con YouTube, pero digamos con palabras menos fuertes que el segundo grupo fue agredido física y sexualmente. Algunas personas del grupo perdieron la vida durante aquellas agresiones. En la tarde, luego de ello, ataron de pies y manos a todas las personas solamente para llevarlas hacia un pozo, acribillándolos enfrente de este uno a uno para después arrojarlos. Muchas personas habían oído hablar sobre lo sucedido en las 2 R's, provocando así que muchas personas intentaran escapar, esconderse o migrar a otros países durante ese tiempo. Durante las épocas de 1954, el gobierno guatemalteco informó al gobierno mexicano sobre la ilegalidad de la tala de árboles en el departamento de Petén, y la pesca en aguas guatemaltecas, si es que estos no poseían una matrícula de identificación o una bandera nacional, lo cual abría paso a que el gobierno atacara a cualquier persona que no cumpliera con estos requisitos, tachándolos como piratas. El 31 de diciembre de 1958 fue la fecha en la que unos barcos pesqueros mexicanos fueron abatidos por la Fuerza Aérea Guatemalteca cuando estos habían pasado los límites de las aguas territoriales de Guatemala.
En estos barcos se encontraban 27 personas, de las cuales 3 fallecieron, 14 resultaron heridas y 10 sobrevivieron, pero fueron llevados a interrogación militar en Guatemala. Este fue el acto que dio fin temporal entre las relaciones diplomáticas entre México y Guatemala, tanto así que fue destruido un puente fronterizo entre estos países, los cuales activaron una alerta militar. Así es como ambos no querían dar la mano a torcer, tanto México al exigir una indemnización junto a las disculpas por parte de Guatemala con respecto a los barcos pesqueros, como también Guatemala al decir que no fue un ataque directo hacia México, sino que estaban protegiendo su territorio de aquellos piratas en aguas guatemaltecas. Pasó el tiempo entre pleitos y pleitos hasta que el 15 de septiembre de 1959 todo este ambiente hostil cesó cuando el presidente de México, López Mateos, declaró que estaría de acuerdo con acabar con todo este odio, llegando a un acuerdo pacífico entre ambos países. Y así fue como Guatemala se disculpó al haber atacado con tanta fuerza aquellos barcos, y México se disculpó por la entrada de estos pescadores al territorio de Guatemala sin conocimiento del gobierno mexicano, y aseguró que iba a restringir las actividades de sus pescadores por medio de sus guardacostas de la Armada de México. Esta era una familia de empresarios en Rusia, quienes tuvieron que dejar su país, ya que eran perseguidos por el Kremlin. Palabra que usan los rusos para referirse al gobierno ruso, debido a que éste les exigía pagar impuestos demasiado elevados por cosas que ellos no creían justas. Uno de los métodos horribles que llegó a hacer el Kremlin fue el secuestro de su hija Anastasia, en el cual abusaron de ella en todo sentido. Esta familia, al no poder vivir más en su país, decidió buscar algún país el cual no tuviese tratados de extradición con Rusia para que así no los pudieran tomar como presos políticos tan fácilmente, así que decidieron migrar hacia Guatemala en búsqueda de asilo y poder vivir de mejor forma sin ser perseguidos. Tiempo después de adaptarse al país de Guatemala, en el cual tuvieron un hijo, fueron involucrados en un caso de falsificación de pasaportes. El 15 de enero de 2015 fue el día en el que Fuerzas Armadas irrumpieron en la casa de la familia Vitkov, sometiendo a los mayores de edad y llevándose al niño a una casa hogar en el cual estaría supuestamente supervisado. Quien los había arrestado y puesto en juicio fue la misma CIA, quienes son un organismo internacional la cual interviene en casos en los que el mismo gobierno de Guatemala llega a necesitar ayuda, pero en este caso se llevaron presos a esta familia. Durante su juicio se pudo ver que ellos no tenían nada que ver con aquel caso de falsificación de documentos, debido a que ellos a la hora de emigrar de Rusia a Guatemala fueron ayudados por la misma RENAC para tener todos sus papeles en orden. Tiempo después de su liberación llegaron a la conclusión que quienes los habían falsamente incriminado fue el mismo Kremlin quien les había dicho durante el tiempo que estaban en Rusia. Vayan a donde vayan, nosotros los vamos a encontrar. Les haremos la vida imposible si no pagan lo que les pedimos. Siendo esto revelado por los mismos familiares. Los hogares seguros son aquellos lugares donde llevan a niños quienes han sufrido abusos o fueron implicados en alguna tragedia. Se supone que en estos sitios los niños deben de ser cuidados y protegidos por los entes encargados, pero la realidad es una muy diferente. El 8 de marzo del 2017, en el hogar seguro, Virgen de la Asunción de San José Pinula, ocurrió un incendio que cobró la vida de 41 niñas. Un suceso bastante trágico que no hizo más que destapar todas las cosas que ocultaban en ese lugar, al saber los motivos del detrás del incendio. Un día antes de esta tragedia, el 7 de marzo, hubo un intento de fuga masiva por parte de los menores. Aproximadamente 56 menores fueron capturadas y encerradas de nuevo. Esto desembocó en que las menores del lugar, al día siguiente, empezaran a protestar por los abusos de índole sexual y físico que sufrían en el dicho hogar seguro, ya que también se conmemoraba el Día de la Mujer, pero toda esta protesta se salió de control, dando como resultado el encierro de 51 de estas menores en un salón de 40 metros cuadrados. Ahí mismo fue donde empezó el incendio, debido a que habían quemado unos colchones. Estas intentaron escapar del salón, pero al estar cerradas con llave, no pudieron hacer más que golpear las puertas y gritar desesperadamente. Lucinda Marroquín, quien era una de las encargadas del lugar, poseía las llaves para poder sacarlas, pero está decidido a esperar unos 9 minutos para poder abrir.
Uno de los agentes, quienes la acompañaban, llegaron a contar que durante el incendio ella solo llegó a decir que mueran estas hijas de la gran puta. Tras el arresto de la encargada, es como varios menores pudieron sacar a la luz todo lo que vivían dentro de este sitio. Más de 600 menores eran completamente abusadas de muchas formas, cada una peor que la otra, lo cual prefiero ahorrarme unos detalles para no tener problemas con YouTube. Pero créanme que era un humano trato que tenían en ese lugar. Como este suceso, hubo otros más en hogares supuestamente seguros, lo cual deja muy mal parado lo del gobierno a falta de interés para solucionar todo este tipo de problemas. Ya hemos hablado sobre los grupos masones en Guatemala, y este es uno de los tantos casos en los que esta logia se ha involucrado. Este hecho relata que durante las épocas de 1928 dos jóvenes sudamericanos, quienes pertenecían a la logia de los masones, fueron fusilados en el país de Guatemala por intentar crear una logia masona. Sin embargo, el incidente, por sorprendente que suene, no sucedió en Guatemala, sino, sucedió en el país vecino Nicaragua durante el gobierno de Manuel Antonio Cedra. Durante esos años se vivía una guerra civil en el país de Nicaragua entre los conservadores y los liberales. La llegada de Rafael Ruiz Gutiérrez, de nacionalidad venezolana, y Juan Francisco Casanova, de nacionalidad colombiana, fue una señal de alerta para Manuel Antonio Cedra. Personas allegadas a él le habían dicho que aquellos extranjeros se trataban de espías de Simón Bolívar para que estos pudieran unir a Nicaragua con Colombia. Manuel ni siquiera se tomó la molestia de investigar a los jóvenes y dio la orden de mandarlos a fusilar. Más de 200 años tiene de existir el mercado del Guarda y ha sido uno de los mercados más grandes e importantes de la ciudad, pero, este como cualquier otro lugar contiene secretos a voces. Desde artículos de santería, animales ilegales, contrabando, drogas, mercadería robada y prostitución infantil son cosas que no se hablan mucho del Guarda, pero dentro de lo más profundo de este se vive día a día. Puede que a simple vista no se puede ver nada de esto, pero este mercado abarca más de 20 cuadras a la redonda con locales y ventas informales los cuales logran ocultar este lado oscuro. Ahí están los culitos bailando, papá, para adelante. Yo masivo, papá, vénganse. Ahí están los culitos, no me entienden, papá, vénganse. 1946, la Segunda Guerra Mundial había acabado hace un año. Sin embargo, una guerra silenciosa, pero a la vez llena de propaganda, estaba por comenzar entre Estados Unidos y la Unión Soviética junto a un extraño brote de sífilis que empezaba a surgir en Guatemala. Estados Unidos había notado que uno de los mayores problemas que podían tener las tropas militares durante el combate eran las enfermedades de transmisión sexual, lo cual los llevó a buscar alguna manera de combatirlas. Comenzaron experimentando con prisioneros y gente afroamericana desde los años 40 del siglo XX, pero al ser fuertemente criticados por estos actos, el gobierno de Estados Unidos en 1946 llevó a cabo el estudio Tuskegee Doctrine Guatemala. Este estudio se hizo pasar como una simple ayuda del gobierno de Estados Unidos para la mejoría de los hospitales en Guatemala al mandar personal y herramientas, pero la realidad es que habían mandado a aquellas personas para este horrible experimento. Comenzaron a experimentar con presos, pero no daban resultados satisfactorios debido a que estos se negaban a recibir tratamiento médico de aquellas personas. Fue así que para mejores resultados, implantaron aquella enfermedad entre pacientes mentales, prostitutas, niños en orfanatorios y poblados indígenas. Al hacerse pasar por simples chequeos, ellos lograron obtener lo que buscaban, cientos de ciudadanos guatemaltecos infectados exitosamente para luego ser estudiados. Este estudio consistía en infectar a los individuos y luego, sin darles ningún tipo de medicación, analizar muestras de su sangre para ver el comportamiento de la enfermedad en sus cuerpos. Este experimento duró 2 años y al finalizar simplemente dejaron a su suerte a todas aquellas personas que fueron infectadas sin saberlo. Más de 60 años después, en 2010, fue desarchivada la información clasificada de aquel tenebroso experimento, y esto no se pasó de largo armando un gran revuelo, debido a la injusticia de aquel estudio completamente inhumano.
El gobierno de Estados Unidos intentó disculparse por lo ocurrido, excusando sus acciones al decir que era para poder encontrar una cura para tal enfermedad y que les darían una compensación económica a los familiares de las víctimas del experimento. Como bien sabrán los que vivimos aquí, Estados Unidos solo dejó esas ayudas en palabras y a muy pocas personas lograron tan siquiera compensar. Sin duda este fue uno de los tantos casos en los que Estados Unidos mete las narices en países latinoamericanos, solo que a diferencia de este caso, no se sabe qué más pudieron haber hecho durante años posteriores, debido a que aún no desclasifican varios documentos. Este es uno de los tantos escándalos en los que estuvo implicado el expresidente Álvaro Arzú. El 4 de febrero de 1996 en San Juan el obispo situado en el departamento de Zacatepéquez, Pedro Sasrompovich salió en su camioneta pick-up a trabajar vendiendo leche despidiéndose de sus familiares como normalmente hacía por las mañanas. Este nunca se hubiese imaginado que sería la última vez que lo haría. Durante su trayecto vio a lo lejos que unas personas iban cabalgando a caballo cerca donde él iba a pasar y al no reconocer por la distancia de quién se trataba, no le dio mucha importancia y decidió seguir su camino. Estos no eran ni más ni menos que Álvaro Arzú y su esposa quienes iban acompañados de su personal de seguridad. Uno de ellos al ver que Pedro no cedía el paso y continuaba manejando decidió sacar su arma y disparar en contra del vehículo causando así la muerte del lechero. Tiempo después este se intentaría excusar con el hecho de que parecía ser que aquella camioneta iba a hacer algún atentado en contra del presidente debido a que este no detenía su paso, aunque estos nunca le advirtieron nada a Pedro según cuentan algunos testimonios. Con aquella acusación sumado a que encontraron un arma en el vehículo dio paso para que aquel tipo quien asesinó a Pedro solo tuviera que pagar una multa para salir libre rápidamente. Mucha gente teoriza que el exdictador revolucionario de Cuba vivió por 2 años en Guatemala, específicamente en una casa hecha de adobe cerca del balneario Los Chorros en San Pedro Pinula durante 1951 a 1953. Quienes vivían ahí aseguran haber convivido con Fidel Castro, recordándolo como parte de su comunidad. Pero, en febrero del 2009, Álvaro Colón se preparaba para viajar hacia Cuba debido a que debía reunirse con Raúl Castro, hermano de Fidel. El expresidente, al tener la duda de saber si Fidel estuvo en Guatemala, le hizo la pregunta a Raúl. Una vez reunidos, Raúl le indicó a Colón que su hermano nunca estuvo en Guatemala, en cambio él se había estado en México en el año de 1956. Tras estas declaraciones por parte del hermano de Fidel quedó finalizada la duda, pero también agregó Raúl que quien se había estado en Guatemala fue Ernesto Guevara. Victoria 82 y Firmeza 83, mejor conocidos como Operación Sofía, se trataban de más ni menos que planes que se formaron durante el gobierno de Efraín Ríos Montt para la desarticulación de los guerrilleros en el interior del país. Ambos documentos detallan los procedimientos a seguir con respecto a los pobladores del interior para así obtener la valiosa información con respecto a los guerrilleros, lo cual años después se tomaría como prueba contundente de la participación del expresidente durante el genocidio ocurrido en Guatemala. Una de estas tácticas era que las personas indígenas de aquellos lugares, quienes vivían lejos entre ellos teniendo más de algún cultivo de por medio, eran llevados a lo que se les conocían como aldeas modelo. Estas eran totalmente diferentes al estilo de vida de los pobladores, debido a que las casas de dichas aldeas estaban prácticamente más juntas que como vivían antes, para tenerlos mejor controlados, haciendo que sus cultivos ahora fueran organizadas en otro lugar aparte de sus casas. Ahí mismo inculcaban a los pobladores a pensar y actuar como el gobierno quería que lo hicieran, dejando de lado sus propias costumbres a cambio de darles una mejor vivienda y seguridad ante las amenazas de los guerrilleros. Y sí, gente, durante la guerra interna no solo los militares hacían cosas atroces, sino también los mismos guerrilleros cometían actos violentos en contra de aquellos que no los apoyasen. El 7 de septiembre de 2006 en el Aeropuerto Internacional de La Aurora se daría a cabo uno de los robos más grandes de toda la historia de Guatemala, sin contar a los presidentes o cualquier otro político. 3 hombres quienes estaban armados lograron pasar la seguridad del aeropuerto para después hacerse del control de la camioneta blindada que transportaba $8 millones americanos. Estos encañonaron al piloto y al cajero que lo acompañaba.
Este atraco se dio a cabo a las 7:20 de la mañana y no les tomó más de 10 minutos a los ladrones para llevarse 17 sacos llenos de dinero, los cuales depositaron en un pick-up gris de doble cabina que muchos dicen que poseía el logotipo de aeronáutica. Lograron escapar sin problemas por la puerta donde sacaban la basura. Esta normalmente se encontraba cerrada, pero ese día el cerrojo había sido vulnerado sin que nadie lo notase. A pesar de haber sido captado por las cámaras del aeropuerto, no lograron dar con los ladrones, sino 7 años más tarde, donde dieron con el cerebro de toda la operación, quien era el coronel Francisco Estuardo Arana Barrios, al ver que este había intentado lavar parte de aquel dinero para luego ingresarlo a su cuenta personal. Se disputaba el partido eliminatorio entre Guatemala y Costa Rica rumbo al Mundial de Francia, exactamente el 16 de octubre de 1996 en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. En este ocurre una de las más grandes tragedias que aún hoy en día se siguen recordando por lo fuerte que fue. Era tanta la emoción de que Guatemala jugara para poder entrar al Mundial, que fueron alrededor de 20,000 personas, más de la capacidad que el mismo estadio podía aguantar. El partido de calentamiento había terminado y los jugadores se encontraban en sus respectivos vestidores para prepararse. Unos minutos antes de que los jugadores salieran ocurrió la catástrofe. La estructura donde todos los aficionados se encontraban se desplomó al no resistir a tantas personas, haciendo que ocurriera la famosa avalancha humana. Cientos de personas cayeron una sobre otra, causando severas heridas y fracturas debido a la altura a la que habían caído, sumado a los restos de aquella estructura, fueron los causantes de muchos decesos esa noche. Muchas personas quienes habían logrado sobrevivir intentaron ayudar a poder rescatar a los demás, en lo que venían los paramédicos. Gritos, sollozos, niños buscando a sus padres y gente corriendo para auxiliar a los heridos era lo único que se vivía en ese campo cuando los jugadores salieron a ver lo ocurrido, debido a que no se les había informado por qué habían suspendido el partido. 82 personas murieron y 200 quedaron con fracturas y traumas irreparables esa noche. Puede que este nombre haga que algunos guatemaltecos que vean este video les traiga recuerdos vagos de su caso. Mikulach era una persona que venía de un hogar conflictivo donde su padrastro abusaba de él en todo sentido. Este al crecer empezó a identificarse como homosexual, lo cual solo atrajo las burlas y la discriminación de muchas personas en aquellas épocas. Durante esta época él empezó a desarrollar ciertos fetiches que estaban fuera de lo racional, lo cual se cree que fue generado por aquel descontrol emocional, psicológico y físico que su padrastro le había proporcionado. Conforme pasaba el tiempo no pudo retener por completo sus impulsos, así que decidió robar para poder sacar aquella frustración que sentía, lo cual solo provocó que este viera el crimen como algo natural y normal dentro de la sociedad. Cuando este llegó a la edad de 15 años, este empezó a abusar de menores de edad y llegó a ser arrestado un año después a sus 16 años. Lo más raro de la situación es que este, al ser encerrado, no actuó de mala forma, más bien, se comportaba de lo más tranquilo y gentil con los demás. Se cree que al haber sido encarcelado en una prisión de mayores, este no podía hacer nada más que ser sumiso. Aparte, en ese lugar no había nadie del tipo de personas de las cuales gustaba. En enero de 1946 Mikulach logró salir de prisión y fue recogido por su primo Mariano, con quien él compartía de aquellos gustos grotescos. Ni corto ni perezoso, Mikulach no tardó mucho en volver a sus andadas, ya que ese deseo en su interior no había desaparecido. Durante los meses de enero a abril de ese mismo año, se reportaron los hallazgos de 15 cuerpos de niños entre 8 a 15 años de edad. La primera víctima de estas se encontró el 23 de febrero en la finca El Naranjo sobre un cúmulo de arena. Se trataba de Enrique Sactic Quiuch, quien fue encontrado con ambos brazos amarrados al cuerpo. Su expediente dice que el niño tenía marcas en el cuerpo como si le hubieran pasado un carro encima, y en la autopsia se reveló que este había muerto por causa de las heridas. Así fue como el terror reinaba en Guatemala en aquellas épocas. Una de las cosas raras de aquellos asesinatos era que los cuerpos aparecían con toda su ropa excepto los zapatos.
Mikuláš y Mariano eran muy descuidados al ser tan impulsivos, lo cual hacía que algunas de sus víctimas lograran escapar. Ese fue el caso de Miguel Ángel Valenzuela, quien logró escapar y rápidamente le dijo a su madre que dos hombres se le acercaron diciéndole que tenía unos conejos que podían enseñarle. Este inocentemente los acompañó hacia un lugar solitario en donde estos, al llegar, le dijeron al niño que si se quejaba o hacía algún ruido lo matarían. Estos abusaron de él y cuando lo dieron por muerto, al ver que este ya no respiraba, lo dejaron abandonado en el lugar, pero este solo había caído desmayado para tiempo después escapar del lugar. Llegó a ser tan grande el impacto en la sociedad de aquellas épocas que muchos corrían el rumor que los asesinatos eran orden del presidente Juan José Arévalo. Los motivos eran porque este había sufrido un accidente automovilístico que le dañó la columna, así que mataba a los niños para extraerles el líquido de la columna para que el presidente pudiese recuperarse. Vaya pendejada que aún hoy en día creen con lo del líquido de las rodillas. Sin poder encontrar a los asesinos, la policía estaba bajo gran presión social, pero, gracias al aporte de una anciana, fue que lograron dar con Mikuláš y días más tarde con su primo Mariano. ¿Qué fue lo que la anciana aportó? Simple. Varias víctimas de estos sujetos dentro de sus declaraciones remarcaban una forma muy peculiar de caminar que tenía Mikuláš, la cual aquella anciana logró ver en una de sus caminatas habituales. Tras la captura de Mikuláš, este se declararía culpable de los actos cometidos hacia aquellos menores. Confesó de forma tan tranquila y sin remordimiento aquellas atrocidades que todos lo tacharían de loco y sadista. Debido a esta confesión y a muchas cartas de padres que exigían justicia por el asesinato de sus hijos, es que no se hizo ningún juicio, ya que lo sentenciaron directamente a la pena capital. Este proceso fue algo tardado, ya que debían aprobar el decreto 235 del Congreso de la República, el cual es llamado Ley Mikuláš. Esta ley permitía acortar los procesos para enjuiciar a asesinos. Así fue como este fue llevado frente al famoso paredón del Cementerio General para proceder con el fusilamiento. A este se le fueron concedidos sus últimas voluntades, las cuales fueron ir vestido de traje formal y sombrero, 2 octavos de agua ardiente y recibir asistencia espiritual. Cuando dijo sus últimas palabras, en lugar de pedir perdón por sus actos, este confesó que solo había asesinado a 4 menores y que el resto lo hizo su primo, pero nunca se pudo comprobar este dato. Tiempo después de su ejecución, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos pidió por parte del médico y psiquiatra Carlos Federico Mora que decapitaran al criminal para así extraer su cerebro con fines de estudio. Y es hasta aquí donde hablaremos del punto del iceberg, ya que este cerebro durante los años 90 desapareció y nunca fue encontrado. Presuntamente había sido robado para sepa putas hacer con él. ...1983 era el año en el que el Papa de aquella época, Juan Pablo II, iba a venir por primera vez a Guatemala. Para celebrar este hecho, el mismo Papa pidió el perdón a 6 personas que estaban sentenciados a muerte el día en el que él iba a llegar. Esto al presidente de ese tiempo, Efraín Ríos Montt, alias el viejito chistoso, no le hizo ninguna gracia. Para empezar, este no era una persona católica, lo cual hizo que la petición del Papa no fuera de importancia para él, así que, para evitar que el Papa perdonara a los sentenciados, Ríos Montt, a pocas horas de que llegara el Papa, mandó a fusilar a estas personas en el famoso paredón del Cementerio General. Durante los años en los que Jacobo Arbenz Guzmán estaba al mando de la presidencia de Guatemala, se vivía un ambiente tenso entre las relaciones que se tenían con el país de Estados Unidos. Todo esto debido a todas las leyes y limitaciones que se les habían impuesto, ya que ellos se habían aprovechado de los recursos de exportación del país con la infame y United Fruit Company y su dichoso ferrocarril. Esto no le había gustado para nada a Estados Unidos, y mucho menos ver que un país aparte del suyo intente prosperar, lo que los llevó a crear el Plan Success, el cual no era ni más ni menos que el plan definitivo para acabar la presidencia de aquel presidente revolucionario y así dejar en el puesto a alguien que si los dejara seguir robando y aprovechándose de Guatemala. Vale mucho la pena ver la historia de lo ocurrido con este plan, el cual involucra espías, atentados, traiciones, contratraiciones, etc. Es demasiado extenso que no pudo caber en el video, por lo cual les daré un breve resumen de este.
Si quisieran que les hable más a profundidad sobre el tema, me lo pueden dejar saber en la barra de comentarios. La historia de todo este plan en resumen fue: Arbenz Guzmán debía ser eliminado. Al ver que Arbenz logró obtener armamento para el ejército de Guatemala gracias a un país comunista, aprovecharon ese hecho para tacharlo de comunista. Estados Unidos logró implantar y comprar a la gente que rodeaba a Arbenz para que fuesen espías, que le informaran a Estados Unidos sobre los movimientos de este. Viendo que Arbenz se negaba rotundamente a salir de su puesto en la presidencia, Estados Unidos procedió a amenazar al presidente diciendo que bombardearía lugares estratégicos si este no renunciaba. Al final este decide renunciar a la presidencia para así evitar un derramamiento de sangre innecesario en la población guatemalteca. Créanme que la historia es una de las más injustas y llenas de matices que puede tener Guatemala con respecto a conflictos con otros países. Este punto hace referencia sobre la renuncia del expresidente Jorge Ubico. Sus opositores denuncian que su renuncia no debía ser tratada de evitar un enfrentamiento contra el mismo pueblo o por su precaria salud, sino se trataba de un Ubico que tenía una intención de darle un estancamiento a toda Guatemala al dejar a cargo a sus 3 militares más pendejos e incompetentes de su plana mayor, los cuales eran Eduardo Villagrán Ariza, Federico Ponce Villalves y Buenaventura Pineda. Según el rumor, esto haría que el pueblo de Guatemala le rogara a Ubico por su regreso a la presidencia para sacar a tan incompetentes presidentes, cosa que nunca pasó. La civilización maya fue una de las más importantes que existieron en toda Mesoamérica gracias a sus avances tanto astronómicos, matemáticos, entre muchos otros. A pesar de lo avanzados que eran para su época, después de la conquista española esta tuvo un gran declive hasta llegar a su casi extinción total. Muchos tienen bastantes teorías sobre qué fue lo que les pasó, ya que hoy en día es muy poco probable encontrar a alguien que aún tenga sangre 100% maya. Unos dicen que estos migraron a países aledaños a Guatemala. Otros dicen que se fueron del planeta ya que se los llevaron los aliens. Suena estúpido, pero es parte del siguiente punto a tocar. Pero no hay nada que nos asegure por completo su desaparición. La teoría más apoyada y con más lógica es la que dice que su disminución tan drástica fue debido alrededor del año 820. La región fue devastada debido a una fuerte sequía, la cual duró nada más ni nada menos que 95 años. Por este motivo creen adeptos a este tema que la civilización maya no pudo sobrevivir y los pocos que lo lograron solo lo hicieron por cierto tiempo. Como fue mencionado en el punto anterior con la teoría sobre la desaparición de los mayas, se dijo que posiblemente estos viajaron con aliens o ellos mismos decidieron irse a otro planeta. Bueno, esta teoría la sustenta lo que se encontró en el sarcófago de Quinichjanaap Pacal. Quinichjanaap Pacal o simplemente Pacal fue el gobernante de la jaula, el cual se encuentra hoy en día en Chiapas. Sé que el iceberg es de Guatemala, pero tomando en cuenta que tanto esto pertenece al folclore maya y estos habitaban varias regiones de Mesoamérica, teniendo sus sedes más importantes y concurridas en el territorio de Guatemala, y sumado al hecho de que Chiapas fue parte de Guatemala, entonces decidí colocarlo en el video. Cuando descubrieron el sarcófago que contenía los restos de Pacal el 15 de junio de 1952, notaron que en la parte superior de este se encontraba tallado un jeroglífico, el cual ha llevado a muchos a teorizar sobre el significado de este. Como sabrán, con este tipo de cosas, siempre existirán dos versiones con mayor peso, las cuales se dividen en la versión oficial y la popular. La popular dice que lo que se puede ver en el jeroglífico es a Pacal sentado dentro de lo que parece ser una especie de nave, debido a cómo este fue esculpido. La otra versión es mucho más acertada, debido a que en esta se detalla muy bien lo que se ve en el jeroglífico, el cual es que Pacal está sentado en medio, como un hombre joven en el centro del universo. Debajo tiene a Zacbaacnao, el primer 100 pies de huesos blancos, que representa el inframundo maya, Xibalbá. Del cuerpo de Pacal surge un árbol, con una serpiente de 2 cabezas cruzándose, dividiendo el cosmos en sus 4 regiones. Alrededor del árbol podemos observar las caras de distintas deidades que le acompañan en su viaje por el cosmos, y justo en la copa del árbol se observa al dios Itzamna representado como un quetzal.
A pesar de tener bastante lógica, muchos prefieren quedarse con la primera interpretación, debido a que les parece mucho más entretenido. Esta teoría es muy interesante debido a que plantea el hecho de que, según la Biblia católica, Jesús llegó a hablar en naga, el cual es uno de los tantos idiomas que hablaban los mayas. Para hacerlo más inmersivo podrían ir a buscar alguna Biblia en su casa para buscar los siguientes versículos, o también podrían simplemente googlearlo. Si se dan cuenta, Jesús llega a exclamar una frase la cual ni los mismos hebreos pudieron comprender, la cual era, Eli, Eli, lema sabachthani. Ellos al principio pensaron que él intentaba llamar a Elías para que lo fuera a salvar y otros lo interpretaron como un reproche hacia Yahvé, o también conocido como Jehová. Lo curioso aquí es que si revisamos un diccionario de naga al español y traducimos cada palabra que dijo, nos topamos con lo siguiente: Eli, Eloi. Es muy parecido a Eli, el cual significa ahora, al fin, ya. Lama significa sumergirse. Zabak significa humo o pre-alba. Tani significa ante la nariz, lo que hoy en día se toma como en presencia de. Teniendo estas palabras traducidas podemos saber qué fue lo que dijo realmente. Al fin me sumerjo en la prealba de tu presencia. Es bastante curioso saber que de una lengua completamente ajena a las que se manejaban durante esa época en esa parte del mundo, se pueda llegar a sacar una interpretación más acertada a lo que pasaba durante ese momento de la crucifixión, ya que no se trataría de un pedido de ayuda ni de algún tipo de reproche, sino, se trataría de una aceptación de parte de Jesús con su destino. Dato curioso externo al video. Soy ateo, pero aún así me pareció interesante investigar sobre el tema. El sábado 21 de noviembre del 2020, hubo una gran manifestación en contra del presidente Alejandro Yamatei, debido a que el pueblo de Guatemala estaba en contra de la aprobación del presupuesto del Estado para el año siguiente, como siempre queriendo robar hasta por debajo de las piedras. Los manifestantes pedían tanto la renuncia del presidente como también la del vicepresidente. Fue en ese momento donde ocurrió el dicho incendio en el Congreso. Muchos dicen y afirman que este incendio ya estaba planeado por el mismo presidente, debido a que este no quería salirse de su puesto y quería sabotear la protesta. Las pruebas eran evidentes, ya que la protesta comenzó de forma pacífica enfrente del Palacio Nacional con gente que solo estaba parada protestando con la cara descubierta, y de la nada apareció otro grupo de personas las cuales empezaron a hacer alboroto hasta llegar al Congreso. Lo curioso de esto, si estaban cubriendo sus rostros, aclamando ser parte de la manifestación, pero esto era completamente falso. Gracias a este ataque fue que el presidente usó a la policía para sacar tanto a los que habían provocado el incendio en el Congreso como también a los que estaban pacíficamente frente al palacio, a pesar de que ellos no estaban haciendo nada. Dicho acto se volvió a repetir actualmente con las protestas de este año 2023. La gente se encontraba protestando pacíficamente, bloqueando calles y carreteras, pero misteriosamente aparecieron otra vez personas que empezaron a hacer destrozos, tirando piedras a varios lugares importantes e incluso robando a muchos negocios en la capital, lo cual puedo confirmar, ya que cerca de mi casa llegaron un grupo de personas alborotadoras que quisieron cerrar las tiendas por un supuesto toque de queda, y al no hacerles caso una de las tiendas, estos procedieron a robar y dañar a esta. La situación con Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán es todo un embrollo que ha llevado a muchas muertes por culpa del conflicto que existe entre estos dos municipios. Todo esto comienza en 1565, cuando Nagualá se quería independizar de Santa Catarina Ixtlahuacán. Pasaron los años en los que aún seguía solo en palabras la idea de independizarse, hasta que entre 1884 y 1886, Justo Rufino Barrios legalizó a Nagualá como un municipio, separándolo así de Santa Catarina. El problema fue que Justo Rufino no había delimitado el territorio de ambos municipios, o sea que solo dijo, estos dos se me separan y listo. Creyeron que esto no les afectaría, así que solo se limitaron a vivir tranquilamente con uno que otro conflicto menor, hasta que, en 1998, el huracán Mitch llegó a Guatemala devastando todo a su paso. Esto hizo que el insigne viera que el lugar donde se ubicaba Santa Catarina era muy inseguro para sus habitantes, lo que los llevó a reubicarlos, y, ¿a dónde los llevaron?, se preguntarán. Pues nada más ni nada menos que una parte de Nagualá.
Esto no les agradó en lo absoluto a los pobladores, ya que lo vieron como si les estuvieran quitando las tierras que les habían dado tras su independización de Santa Catarina. El gobierno, para intentar calmar la situación, le dio a Nahuelá la cantidad de casi 6 millones de quetzales más una compensación aparte de 18.500 quintales de maíz de primera calidad. Cuando aceptaron, las personas de Nahuelá pensaron que ahora sí no habría problemas, pero eso estaba muy lejos de la verdad. Otra vez el problema de siempre vino a colación tiempo después. La falta de una delimitación exacta entre los municipios llevó a una fuerte pelea entre los pobladores de cada municipio, los cuales culpaban al otro de querer robar sus tierras, cultivar donde ellos decían que no les pertenecían, y de aprovecharse de la falta de la delimitación la cual se vive a día de hoy. Han habido muchas personas que han perdido la vida por intentar defender lo que ellos decían ser suyo, pero realmente nadie sabe con exactitud si eso era cierto. Han habido varios intentos de calmar la situación, pero estos se niegan a llegar a un acuerdo, debido a que por culpa de la mala gestión de los territorios, se han arraigado a su creencia de poseer más tierras que el otro. Como sabrán todos aquellos que vivimos en Guatemala, Belice siempre fue considerada una tierra robada por los ingleses, por lo cual ha habido muchos intentos de poder recuperarla tanto por medio del diálogo o por medios poco pacíficos. Uno de estos intentos se llevaría a cabo durante 1975, fecha en la cual, aparte de la guerra interna de Guatemala, también se viviría una tensión por una posible guerra entre Guatemala e Inglaterra. Inglaterra había mandado a varios soldados para poder proteger a Belice, mientras que Guatemala, quien contaba con el apoyo de Argentina, Brasil, Francia e Israel, ya tenían todo planeado para así poder dar el golpe y de una vez por todas poder acabar con este conflicto. Tenían armamento y soldados listos tanto por tierra, mar y aire, y parecía que lo iban a lograr, ya que tenían las de ganar si no fuera porque el 4 de febrero de 1975, justamente 2 días antes de la batalla, ocurrió el gran terremoto que dejó dañada gran parte del país. Debido a esto, es que el plan que se creía sin fallas, el cual le daría la victoria a Guatemala, fue completamente deshecho por un suceso natural, el cual hizo que todo se fuera a la basura, ya que el país le dio más prioridad a los damnificados por el terremoto. ¿Se acuerdan de la parte 3 del iceberg? Pues, retomando el tema tras varias investigaciones, la CICIG declaró que todo el acto había sido orquestado por el mismo Rodrigo Rosenberg. Las pruebas que dan son bastante consistentes y llegan a tener sentido dentro del contexto de la vida emocional de Rosenberg, el cual estaba pasando una serie de sucesos trágicos, y al parecer, el detonante para que decidiera hacer esto fue, precisamente, la muerte de Marjorie Musa, con la que tenía una especie de relación muy cercana. Aunque todo lo dicho está respaldado por múltiples pruebas, hay quienes creen que esto no es más que un intento de encubrir la verdadera razón detrás de la muerte de Rosenberg. En su video de despedida, él acusaba al gobierno de Álvaro Colón y a varios grupos influyentes de la economía de Guatemala. Por esta razón, algunos sostienen que un grupo de personas poderosas habrían tomado la decisión de silenciarlo. Rogelia Cruz Martínez fue una activista guatemalteca de izquierda y ex Miss Universo de Guatemala en 1958. Nació en la ciudad de Guatemala y tras la muerte de sus padres en 1955 se quedó al cuidado de sus hermanas. Durante sus años universitarios se involucró en movimientos de protesta contra el gobierno y se unió al Frente Guerrillero Edgar Ibarra. A lo largo de su vida, Cruz Martínez trabajó y estudió, pero también participó secretamente en la lucha armada. Fue detenida en 1965, pero poco después se reincorporó a la lucha. En 1967 fue detenida nuevamente y tras ser liberada, desapareció en diciembre de ese año. Su cadáver fue encontrado el 11 de enero de 1968 en Escuintla, Guatemala, con evidencia de tortura y abuso. La necropsia reveló que estaba embarazada en el momento de su muerte. Su asesinato conmocionó a la comunidad internacional y provocó una serie de represalias. El Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, atacó a personal militar de Estados Unidos y el ejército guatemalteco asignó al comandante guerrillero Leonardo Castillo Johnson, pareja de Rogelia.
El caso de Monseñor Gerardi fue uno de los más sonados en el país, el cual, la mayoría de personas quienes vivieron en las épocas de los 90s o que hayan escuchado hablar del sabrán más o menos de lo que trata este puesto, pero, está en esta parte del iceberg no por ser poco conocido, sino, por lo estúpidamente injusto y hasta me atrevería a decir que es muy frustrante ver que pasen este tipo de cosas a personas las cuales lo único que buscan es un bien mayor pero que por culpa de unos pocos, a quienes no les convenía decidieran silenciarlas para así seguir con sus vidas como si nada. Monseñor Gerardi era un obispo de la Iglesia Católica en Guatemala el cual era un grandísimo defensor de los derechos humanos y más en aquellas épocas del conflicto armado interno. Este velaba por el cumplimiento de los derechos humanos en la población indígena, la cual estaba sufriendo por culpa del conflicto armado interno, y gracias a esto es que él logró obtener mucha información valiosa de toda esa guerra, lo que lo llevaría a iniciar su proyecto, Recuperación de la Memoria Histórica. Guatemala Nunca Más, el cual era un informe que presentaría el 24 de abril de 1998 en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guatemala. Dicho informe no le era del agrado de cierta parte del ejército de Guatemala, ya que, en este se evidencia muchos de los actos atroces que estos cometían a la población durante el conflicto. Al verse amenazados ante esta publicación, un pequeño grupo de estos decidieron comenzar lo que denominarían como la Operación Pájaro, el cual constaba de vigilar a Gerardi por varios días antes de su publicación para así, teniendo todo listo, encontrar un día en el cual poder acabar con su vida sin que hayan testigos y hacerlo pasar como un asesinato realizado por otra persona, o, en este caso, un animal. Así es como la madrugada del 28 de abril de 1998 se llevó a cabo el plan. En la casa parroquial de la iglesia San Sebastián en la zona 1 de la capital llegaron unos hombres, los cuales, aprovechándose de lo solitaria que estaba la noche, entraron al garaje de este lugar donde se encontraba Monseñor Gerardi para así matarlo. Ellos iban preparados ya que tras asesinarlo, colocaron papel periódico en el suelo sobre la sangre para así no dejar huellas de sus pisadas. Usaban guantes blancos para arrastrar el cadáver modificando la escena del crimen y traían otra mudada de ropa, la cual usaron al terminar, para de último dejar una gran piedra de concreto la cual mancharon con la sangre para que pareciera que fue el arma del homicidio. Ya en el día fue encontrado el cuerpo sin vida del Monseñor Gerardi. Aquí es cuando empieza lo más estúpido del caso, ya que, como primer sospechoso del asesinato tenían a Balú, el cual no era ni más ni menos que un perro pastor alemán el cual supuestamente había asesinado a Gerardi con aquella gran piedra. Como putas un perro, que por muy fuerte que sea, pudo haber matado a piedrazos a alguien. Y eso no es todo, luego de darse cuenta de la tremenda idiotez que fue culpar a un perro, culparon a un vagabundo, el cual solía deambular por esa área, pero como ya era de esperarse, después de los análisis vieron que él tampoco pudo haber sido el culpable de dicho acto, debido a que este aparte de ser ya de la tercera edad, sufría de osteoporosis, lo cual le impedía cargar con cosas tan pesadas como lo era aquella piedra. No fue hasta tiempo después que gracias al testimonio de estas dos personas, el tipo que atendía la tienda que se encontraba cerca del lugar del crimen en donde los agresores fueron a beber y fumar, y Chanax, el cual era uno de los informantes de la Operación Pájaro quien dio su declaración después de que gracias al chino de la tienda, pudieron dar con las placas del carro donde estos se transportaban, dieron con los verdaderos asesinos. Debido a estas declaraciones es como lograron encarcelar al ex coronel Lima Estrada, Byron Lima Oliva y al especialista del ejército Obdulio Villanueva, a quienes se les sentenció a tan solo 20 años de prisión. A Lima Estrada lo dejaron salir tiempo después por buena conducta, mientras que Byron Lima Oliva lo mataron en la cárcel de Pavón de Fray Janés el 18 de julio de 2016, y Obdulio Villanueva fue decapitado en prisión. El 11 de septiembre de 1990, Mirna Mack, antropóloga guatemalteca, fue asesinada enfrente a su oficina en la ciudad de Guatemala, siendo apuñalada 27 veces. Su trabajo sobre los derechos humanos y las comunidades desplazadas la convirtieron en un blanco de las autoridades. Tras años de lucha por parte de su hermana, Helen Mack, fueron condenados Noel de Jesús Beteta, sargento del ejército, como autor material del crimen, y Juan Valencia Osorio, coronel del ejército, como autor intelectual del asesinato. Este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad en Guatemala.
A lo largo de los años 90, Guatemala vivió una creciente tensión social. Aunque el conflicto armado interno estaba en su fase final, el país aún lidiaba con los efectos de décadas de represión, pobreza extrema y desigualdad. La población indígena y campesina, que había sufrido las consecuencias más severas del conflicto, comenzaba a organizarse para exigir mejores condiciones de vida, acceso a tierras y derechos humanos. Un grupo de campesinos, liderado por organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, decidió movilizarse hacia la ciudad de Guatemala para demandar tierras y mejores condiciones laborales. Estos campesinos formaban parte de un movimiento llamado Vía al Sol, que se proponía exigir al gobierno el cumplimiento de las promesas hechas durante el proceso de paz en cuanto a la redistribución de tierras a las comunidades indígenas y campesinas. El 15 de septiembre de 1994, el grupo de aproximadamente 400 campesinos se encontraba en el camino hacia la ciudad, marchando por la carretera conocida como la Vía al Sol, que conecta la ciudad de Guatemala con varias áreas rurales del país. El objetivo de la movilización era llegar a la capital para presionar al gobierno en sus demandas. Sin embargo, mientras se desplazaban por la carretera, fueron interceptados por miembros del ejército guatemalteco en un operativo represivo. Los soldados, bajo la orden de dispersar la protesta, comenzaron a dispararles sin mediar palabra. La violencia fue tan brutal que se estimó que más de 60 personas fueron asesinadas en ese ataque, aunque algunas versiones indican que la cifra podría ser mayor. La mayoría de las víctimas fueron mujeres, niños y ancianos que no pudieron escapar del ataque. Muchos de los campesinos fueron masacrados en el lugar, mientras que otros fueron capturados y desaparecidos, lo que generó una gran indignación tanto en el país como a nivel internacional. La masacre del Plan de Sánchez ocurrió en 1982 en una comunidad maya en el municipio de Rabinal, en Baja Verapaz, Guatemala. En ese momento, el país estaba en medio de una guerra civil y el ejército guatemalteco estaba llevando a cabo una campaña brutal conocida como Tierra Arrasada, en la cual destruyó aldeas enteras sospechosas de apoyar a los guerrilleros. Plan de Sánchez era una idea que el ejército acusó de estar ayudando a los guerrilleros, por lo que decidió atacar. El 18 de mayo de 1982, las fuerzas militares llegaron a la comunidad, rodearon la aldea y comenzaron a asesinar a los habitantes. Más de 200 personas fueron asesinadas, entre ellas mujeres, niños y ancianos. Los soldados mataron a los hombres, y a las mujeres y niños los agredieron sexualmente, torturaron y luego los mataron. Muchos de los cuerpos fueron quemados en una fogueta masiva, mientras otros fueron enterrados en fosas comunes. Fue una masacre brutal y la violencia fue tan extrema que las víctimas fueron prácticamente eliminadas de manera sistemática. El ejército intentó cubrir lo que sucedió y primero dijo que la comunidad había sido atacado por guerrilleros. Pero los sobrevivientes y algunas organizaciones de derechos humanos empezaron a hablar de lo ocurrido y se descubrió que el ataque había sido realizado por la fuerza del ejército. Sin embargo, las autoridades guatemaltecas no hicieron mucho para investigar ni castigar a los responsables. Durante muchos años, el caso fue olvidado o minimizado. Durante el conflicto armado interno que se libró entre 1960 y 1996, el ejército de Guatemala implementó tácticas extremadamente violentas en contra de las comunidades indígenas y los pueblos rurales, quienes eran considerados sospechosos de apoyar a los guerrilleros. En ese momento muchas aldeas fueron atacadas por parte del ejército. En ocasiones, estos mismos secuestraban a los niños de las aldeas para convertirlos en parte de su estrategia militar. Es así como damos inicio a una de las historias más escalofriantes que se pueden contar sobre el conflicto armado interno: los niños soldados. Muchos de estos niños eran secuestrados de aquellas aldeas arrasadas y en muchos casos eran adoctrinados y entrenados por el ejército para convertirse en soldados, a veces a una edad muy temprana. Estos niños eran sometidos a un entrenamiento físico y psicológico extremo, y en algunos casos se les drogaba para poder hacerlos más dóciles y para que pudieran realizar tareas cada vez más violentas. Aquellos niños que habían caído en las manos del ejército no solo eran utilizados como soldados de infantería, sino también como exploradores, guías o incluso como guerrilleros forzados a combatir y a matar a otros pueblos o aldeas, a menudo al borde de la violencia extrema.
En algunos casos estos niños eran utilizados para destruir aldeas y masacrar a sus propios pueblos, ya que eran vistos como más fáciles de manipular y que fueran menos propensos a que cuestionen las órdenes. El uso de drogas era muy común en este contexto. Los niños a menudo eran drogados para que pudieran soportar el entrenamiento físico intenso, y algunos relatos apuntan a que el ejército les suministraba estupefacientes para mantenerlos en un estado de obediencia ciega, y para que pudieran participar en operaciones de alto riesgo sin mostrar miedo o remordimiento. Además de ser adoctrinados y entrenados como soldados, estos niños también eran víctimas de un lavado de cerebro ideológico. El ejército, bajo la administración de figuras como Efraín Ríos Montt, creían que debían eliminar la amenaza comunista a toda costa, y los niños fueron vistos como instrumentos útiles para alcanzar este objetivo. Se les enseñaba a despreciar a sus propias comunidades y a ver a los guerrilleros y personas que apoyaban a la causa como enemigos del Estado. Este proceso de adoctrinamiento incluía no solo entrenamiento físico, sino también la destrucción de cualquier vínculo familiar o cultural que pudieran tener. A muchos se les separaba de sus familias y se les decía que su pueblo o sus padres eran traidores. De esta forma, los niños eran programados para participar en masacres de otras aldeas sin tener compasión por los civiles inocentes. Los niños en este contexto no solo eran víctimas del conflicto, sino que en muchos casos también se convirtieron en ejecutores de las órdenes del ejército. Estos niños fueron forzados a destruir aldeas enteras, muchas veces matando a sus propios familiares o a las personas de sus comunidades. Al ser niños no tenían la capacidad de comprender completamente la magnitud de lo que estaban haciendo, y el proceso de manipulación psicológica les impedía cuestionar sus actos. Los informes de las masacres en aldeas como las 2 Rs y otras masacres en Petén mencionan que en algunos casos los niños participaron activamente en los ataques y agresiones sexuales también. Sin duda, este es uno de los temas más trágicos, horribles e inhumanos que se pueden saber sobre Guatemala hoy en día. Por eso mismo, con este voy a dar fin al iceberg.